Muy buenos días, qué lindo reencontrarnos acá. A los que nos van a escuchar este podcast o este webinar por primera vez, parte de una sesión de comunidad Kite que tuvimos el jueves pasado, en donde queríamos hablar sobre mejores prácticas para atenciones comunes. Esto parte de un trabajo investigativo que hizo Diana Croce, a quien ya le vamos a pasar la palabra en el marco de un trabajo para una empresa. Y nos pareció que eran tan potentes los hallazgos que valía la pena compartirlos con toda la comunidad. Y tan potentes fueron que eh, la hora que teníamos se convirtió en hora de conversación y de discusión y nos faltó tiempo. Entonces quisimos terminar este tema y aprovechar para hablar de tres temas que probablemente le pasan a todas las organizaciones en torno a sus procesos de gestión de potencial como parte fundamental de la gestión de talento. Nos acompañan un par de invitados que estuvieron ese día, así como consultores de Kite, así que la idea también es entre todos generar esta conversación que les sirva a toda la comunidad. Así que le doy el paso a Diana Croce, consultora de Kite, experta en temas de talento y quien es la autora de este trabajo investigativo. Gracias, Diana, por acompañarnos en esta conversación. Gracias, Cami. Bueno, bienvenidos todos los que se pudieron conectar hoy. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, vamos a continuar la conversación que partió el jueves. Hoy la vamos a llevar el jueves, como estábamos la mayoría presencial, nos adaptamos un poco a ese formato. Entonces, yo hoy voy a seguir un poco el orden que teníamos en la presentación y solo para recordarles, por si hay alguien que el jueves no estuviera, lo que vamos es a conversar, como dijo Cami, sobre tres conversaciones comunes y dentro de ellas vamos a hablar de qué vemos cuando se presentan, qué mejores prácticas encontramos y vamos a tener tiempo de discutir un poco en grupo cuáles son lo que pasa dentro de las organizaciones que nosotros vemos, con las que tenemos contacto directo. Y siempre recordando que hoy el tema se centra sobre potencial y hay una distinción importante. Y es que cuando hablamos de potencial, a diferencia de cuando hablamos de desempeño, estamos hablando de algo predictivo, de algo que busca entender o proyectar cómo va a ser ese desempeño futuro. Y por eso hablamos de, cuando nos referimos, por ejemplo, a personas con alto potencial, son personas que van a poder desempeñarse de mejor forma con responsabilidades de mayor complejidad, con cargos de mayor complejidad dentro de la organización. Distinto cuando hablamos de potencial, perdón, de desempeño, que estamos hablando de resultados pasados y de evidencia. Entonces, ahí la conversación es un poquito distinta porque el potencial es predictivo y no es que sea menos duro desde el punto de vista analítico, sino que nos vamos a mirar variables o habilidades que correlacionan con ese potencial futuro. Esto me lo voy a saltar y voy a ir directo entonces a las tres tensiones que nosotros empezamos a conversar el jueves. La primera la llamamos la trampa del consenso en la calibración. La segunda, ¿qué les decimos? ¿Son hypo o no son hypo? Que es una pregunta que se suele presentar mucho cuando hablamos de temas de potencial. Ahí vamos a ver aquí que no hay una respuesta universal, pero que se está empezando a mover un poco las prácticas de lo que está pasando allí y hay algunos tabús que a lo mejor están empezando a cambiar, a abrirse. Y por último, y fue la que específicamente conversamos el jueves pasado, ¿qué hacemos con ese potencial identificado? Una vez que nosotros hacemos todo este esfuerzo de identificación de altos potenciales, ¿realmente están funcionando esos planes de desarrollo? ¿Qué es lo que pasa con ese listado que nosotros construimos? Entonces, sin más, vamos a partir con la tensión 1, que es la trampa del consenso en el proceso de calibración. Y aquí, tal como dijo Cami, yo los invito a que sea más tipo conversación, solo que Cami te va a pedir ayuda porque como tengo la pantalla en mi compu en la forma de proyección, me pierdo de las manos, de las imágenes, de todo lo demás. Acá te acompañamos, no te hagas problema. Bueno, entonces yo quiero que se centren en una situación que puede ser más o menos frecuente dependiendo
probablemente de la madurez que tenga su organización y los líderes dentro de su organización. Generalmente quienes tienen un proceso de gestión de potencial desplegado dentro de su organización tienen reuniones de comité, un comité de calibración, un comité de talento. Imagínense que ustedes están en ese comité, acaba de terminar, y a pesar del trabajo analítico que se hizo previamente para el comité y de un Ninebox que se llevó y se presentó, hay alguien que lo bajan del cuadrante 1, pero no por la data que se conversó, sino por presiones, por ejemplo, del gerente de mayor rango. ¿Les ha pasado? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Que es un poco lo que nosotros encontramos. Que solo el 35% de las organizaciones que respondieron a un cuestionario que nosotros hicimos dentro de Chile realmente afirmaron tener un comité de talento formal. ¿Qué entendemos por un comité de talento formal? No es solo una reunión que se da con un horario y una agenda, sino que efectivamente hay un proceso de educación detrás de del proceso y aquí hacia quienes van a integrar ese comité sobre qué es potencial, qué es lo que vamos a conversar en ese comité, cómo se construye la data, entonces, buscando que la decisión sean lo más justas dentro de la organización y lo más informadas posible. Cuando nosotros logramos hacer eso, tratamos de evitar que las apreciaciones sean directas del supervisor y que efectivamente los sesgos se limpien un poco en esa mesa de calibración. Y a veces, ¿qué es lo que ocurre en esa mesa? Algo que llamamos efecto ancla, que cuando hay una persona que tiene un cargo senior dentro de la mesa y expresa su opinión primero, el resto suele seguirla. A veces dándole poco peso a la data que se llevó, y en el fondo lo que ocurre es que el comité no valida la data o el proceso, sino que valida un poco la jerarquía y esa primera opinión. Y lo otro que solemos notar es que dentro de ese proceso también se ven afectados por este tipo de sesgo los roles que son de baja visibilidad, que suelen ser aquellas personas que ocupan posiciones más bien operativas o que no están expuestas directamente al comité que está participando en la calibración. Entonces suelen hay un menor entendimiento de los roles y suelen desplazarse, digamos. Cuando hablamos de desplazarse estamos hablando de la lista que suele ser uno de los productos de ese comité de calibración. No estamos hablando de que rindan menos, solo que a lo mejor en la sala no se conoce lo suficiente. ¿Y qué es lo que encontramos como mejores prácticas allí? O sea que de alguna manera el dolor acá es no importa cuánto trabajo se hizo, de alguna manera la voz del más potente, el sesgo se amplifica y todo ese esfuerzo de buenas prácticas de alguna manera queda opacado por la voz de la jerarquía. Exactamente, y por ahí vi que me salió también un mensaje de Katia. Sí, y ahí un poquito lo que tú preguntabas, si te ha pasado, sí, claro que me pasó en mi vida corporativa y yo te diría que lo importante, bueno, una vez de que ya existe ese comité de talento, es clave el rol que juega el área de recursos humanos, de gestión de personas, en facilitarlo bien, en alguna manera, en buscar en la mesa más opiniones, de alguna manera de tratar de compensar ese sesgo a lo mejor que se está dando, porque o lo ha visto expuesto en ciertas situaciones o justo le tocó ese mal día en que el talento estaba enfermo o estaba medio perdido, qué sé yo, entonces de alguna manera el proceso de facilitación también es muy importante que lo haga la persona de recursos humanos de buena manera, de manera de capturar todas las opiniones y de alguna manera poder tener una opinión más consensuada del talento. ¿Sí? Claro. Claro, porque además no solo se puede ver afectado el individuo o el listado y a largo plazo el pipeline o el proceso de sucesión, sino que también aquellas organizaciones que deciden darle más visibilidad a estos procesos, cuando este tipo de situaciones ocurre, el proceso se ve, la confiabilidad del proceso se ve afectada. Entonces también hay un efecto no solo en el individuo que a lo mejor puede haber cambiado no de casilla, digamos, dentro del Ninebox, sino que el proceso y la credibilidad de los procesos organizacionales se puede ver también impactada. Claro. Y ahí hablábamos en la charla presencial
y lo que lo comentabas tú de no es suficiente tener buenos procesos de talento, también tiene que ver con cómo la persona vive esos procesos de talento y eso es lo que hace a la experiencia del empleado. Entonces, cuando una persona ha contestado su 360 o le ha contestado a otros, qué sé yo, y luego la verdad que poco pesa eso, la experiencia del empleado puede ser muy pobre, ¿no? Correcto. Y los líderes, que suelen ser unos actores súper importantes en este proceso y donde nosotros, desde el punto de vista de quienes trabajamos en los equipos de recursos humanos, contamos inmensamente con ellos, se frustran también porque ellos tienen que invertir un esfuerzo importante Claro. en el pretrabajo. Entonces, todas estas cosas van construyendo un espiral negativo que claramente no nos ayuda en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después del proceso. Y bueno, aquí vamos a ver que efectivamente Katia Diana, dio perdón, antes Pablo. de seguir, Pablo levantó la mano. Adelante, Pablo. Gracias, gracias. Oye, súper interesante, súper interesante. Un par de preguntas. Cuando saca este gerente a la persona del cuadrante superior, ¿ya? Supongamos que estaba ahí la persona. ¿Usualmente lo saca por potencial o lo saca por desempeño? ¿Lo saca por cualquiera? Ya, Sí, porque me está haciendo así. sí, Vale, ya. ya. Y la Ya. segunda pregunta, ¿cuáles son los típicos argumentos que este gerente va a dar? ¿Va a decir simplemente, no me parece, se acabó y bájelo? ¿O da un cierto tipo de argumento este gerente habitualmente? No sé si me explico la pregunta. Mira, lo que yo he visto, y seguramente Cami y Katia también me pueden complementar de la experiencia que ellas han tenido, porque nosotras hemos tenido que estar corriendo este tipo de proceso. Es más típico en organizaciones donde el proceso es menos maduro y las razones suelen ser no lo veo, no lo he visto, no conozco tanto su trabajo, me parece que no es así. No suelen estar sustentadas necesariamente en data. O la única Sí. vez que lo vi, le fui a preguntar, no me supo contestar. Ya. Entonces, no Entonces, necesariamente es porque hay una habilidad que se midió y estaba más baja. eso, Esas eso, respuestas suelen darse cuando la madurez es un poquito más alta. Entonces dicen, no, perfecto. mira, es que la habilidad, en realidad, veamos el detalle. Es que la adaptabilidad no me parece tan fuerte como sale ahí. Esa conversación tiene que ver un poco con el grado de madurez de la organización. Súper, súper. Ya, entonces, por eso es que algunos clientes, ¿ya? eh, eh, esperan que en el Ninebox yo pueda tomar a la persona y arrastrarla a otro cuadrante directamente, sin ir a cambiar. Supongamos que Claro, estoy cambiando potencial, ¿vale? ¿Ya? Entonces ahora claro. estoy evaluando potencial, ya tengo desempeño, estoy evaluando potencial, y dicen, yo tomo a la persona y lo bajo en el potencial, sin ir a buscar a ninguna variable de las que se evalúa cambiarla, es directamente. ¿Ya? Entonces, Claro. quizá entre más madura la empresa, más va hacia la evaluación a decir, no, es en esta variable específica donde yo pienso que no está en ese nivel por estas razones, y se cambia esa variable. Y si esa variable, ¿no es cierto?, suma y resta, cambia el cuadrante que una persona, cambia. Pero si no lo cambia, no lo cambia, y se mantiene ahí. Esa es como dos dinámicas dependiendo de la madurez de la empresa, ¿no? Claro. Y Excelente. fíjate que eso es súper Eso. importante porque eso que deberían ir a cambiar hacia atrás debería conectar con el plan de desarrollo de esa persona. Entonces, no es Claro. solo el Ninebox y no es solo que yo lo pueda, como tú dices, rodar de una casilla a la otra. Es, bueno, si efectivamente hay un acuerdo en el que una persona tiene una habilidad que tiene que desarrollar más porque quizás no está en el grado donde se requiere, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Quién se compromete en esos planes? Entonces, no es solo rodar la casillita, sino efectivamente eh, poder hacer que, a fin de cuentas, esta conversación es un hito dentro del proceso de gestión de potencial. Entonces, pensando en qué hago después, tengo que conectarlo con cuáles son las intervenciones que yo voy a hacer. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces vamos a ver que efectivamente antes del comité, y Katia me parece que mencionó alguna de los puntos,
y la participación del equipo de recursos humanos junto con los líderes es muy importante. Tiene que ver con la definición y un poco lo que yo les mencionaba de esa educación al comité, de qué es un alto potencial, que las personas que están ahí entiendan la diferencia entre desempeño y potencial, justamente por lo que decía Pablo, que el Ninebox suele ser una de las herramientas que más se utilizan y entonces se pueden confundir un poco los elementos de las dos variables. Es muy relevante tener la data compartida, ojalá antes de la reunión, porque además eso permite también que el resto pueda tener preguntas antes sobre alguna de las personas que se va a calibrar y se pueda tener una conversación más construida sobre la data. Y hay algunos temas que ya se manejan de forma distinta de una organización a otra, que tiene que ver con la verificación de conflictos que a veces pueden ocurrir dentro de una organización. Y allí lo que generalmente uno trata de intervenir es rotar a los evaluadores o evitar algún tipo de alianzas dentro de la mesa. Eso suele ser, de nuevo, dependiendo de la madurez, suele ser un poco menos frecuente. Durante el comité, que aquí Katy hizo una mención muy buena, súper importante la facilitación que se hace del proceso. Y allí hay muchas buenas prácticas alrededor, muchas de las organizaciones las tienen implementadas o en un grado de implementación relativamente bueno. Pero aquí trajimos tres. La primera es que cada evaluador pueda hacer su rating por escrito antes de la discusión grupal, de tal manera de entender si es que hay alguien, alguna de las personas lo está cambiando, entender por qué y que la persona tenga que argumentarlo. Hay un rol que sale dentro de las buenas prácticas que es bien interesante, que es como un detector de bias o de sesgos dentro de la conversación, y es una persona que solo va a estar enfocada en identificar si es que hay algún patrón de sesgo que se esté dando dentro de la conversación y entonces redirigir la conversación hacia la evidencia. No necesariamente tiene que ser una persona adicional, pero si hay, por ejemplo, dos personas dentro del equipo de recursos humanos que estén participando en la calibración, una de ellas puede jugar ese papel. Y claramente, y cada vez más, todas las herramientas que están disponibles desde la inteligencia artificial para hacer una analítica fuerte, sistemática, que además permita tener diferentes perspectivas de la data, entendiendo que es una información de apoyo y que es un proceso complementario donde el humano y las personas que están calibrando son siempre las que van a tomar la decisión final. Y por último, luego determinado el comité, si es que hubo alguna diferencia, documentar la razón del ajuste. De nuevo, esto nos puede ayudar en los planes de acción, pero también garantiza la trazabilidad de cualquier cambio. A lo mejor hay que retroalimentar el proceso, entonces permitir tener esa documentación nos permite disparar un proceso de mejora continua con el propio proceso de gestión de potencial. Auditorías de equidad, que de nuevo las organizaciones que son muy maduras, esto tratan de hacerlo como parte de su proceso regular y si no es altamente recomendable, donde uno toma el listado, por ejemplo, de altos potenciales y puede revisar la distribución en función de distintas variables. Los más típicos suelen ser género y raza, pero también se puede hacer por función, se puede evaluar a lo mejor por líder, de tal manera de entender si es que hay si se están cumpliendo una distribución relativamente normal dentro de la data. Y McKinsey, por ejemplo, tiene una muy buena recomendación que es comparar roles similares, porque deberían tener evaluaciones parecidas. Y por último, una comunicación transparente, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, y que tiene que ver con poder informar a los empleados de la evaluación. No necesariamente, y aquí vamos a conversar en un par de láminas más, pero esto no significa compartir información sensible con el empleado, no significa en ningún momento compartir la información de la calibración, pero se puede compartir, por ejemplo, que el proceso de calibración ocurrió y terminó y que la información personal va a ser
publicada en algún sistema donde la persona puede entrar a verlo, o que van a tener una conversación con el líder para identificar sus habilidades de desarrollo. Un poco la comunicación se refiere a eso, entender qué se dice y cómo se dice y a quién se le dice. Y vamos a hablar de eso como una comunicación estratégica, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo en las mejores prácticas globales es que esto ayuda a la confianza y la confianza ayuda con la retención. No sé si antes de entrar a algunas recomendaciones de tecnología, Cam y Katia tienen algo que les gustaría complementar. Yo creo que una práctica que tú mencionaste de McKinsey que es muy interesante es o sea, en el fondo lo que queremos es que los comités se vayan a evidencia y ellos tienen un rol que es el rol del evaluador, que no es tu jefe. Y esa persona tiene como propósito recolectar evidencia para llevarla al comité. Y cuando la recolección de evidencia no es suficiente, esta persona tiene que volver a ir hacia atrás a los clientes, a los equipos donde trabajaron los consultores, a los colegas y recolectar data. Es un poco como el bias interrupter, pero más enfocado en la recolección de data e información. Y esto es bien importante porque de alguna manera yo siento que al líder le pedimos el rol y parte, pues y parte, ¿no? Entonces, los resultados del individuo me afectan, etcétera, etcétera. Y además lo tengo que evaluar, pero además me estoy jugando los temas de, no sé, de resultados y de clima y demás. Entonces, este rol, esta persona que va a recolectar información y a presentar el caso de por qué la persona es un alto potencial o si estás usando una inbox, está en este cuadrante, evidentemente es un esfuerzo organizacional importante, implica madurez, pero ayuda en este manejo. Porque hay gente que me dice, entonces, ¿para qué tener comités si en realidad todo el trabajo previo se daña ahí? Yo creo que los comités tienen una razón importantísima y es que pone a los líderes a hablar de su talento. Así como tú tienes comités para hablar de presupuesto o comités para hablar, en el caso de empresas físicas, de supply o cosas de suministro, en este caso estás poniendo a los líderes a hablar de su talento. Y qué está pasando y quiénes son y cómo me hago cargo del desarrollo, etcétera. Entonces, para mí el comité tiene un valor enorme en esa conversa, pero sí eliminar todo el ruido es importante con estas mejores prácticas. Y Claro, en Cami, línea me con hiciste eso te recordar. diría, perdón, Diane, Perdón, y en Katia. línea con lo que acaba de decir Cami, te diría que ahí lo clave es el entrenamiento que le das al comité, en el fondo. Y siempre es bueno, y yo lo hacía, era cuando comenzaba el comité de talento, empezaba con 2 o 3 slides que hablaban de, ojo con estos sesgos, ojo con esto, lo que estamos buscando es esto, este es el impacto que tiene el trabajo que estamos haciendo acá, estamos sentados a veces 4 horas, 3 horas, pero esta es la importancia de alguna manera, y cada vez que llegue alguien nuevo a ese comité, tiene que pasar por un entrenamiento para estar un poco mantener, como decía Cami, el nivel de madurez del comité. ¿Sí? Garantizar que ocurra. Y Cami, me hiciste recordar de que nosotros solemos hablar que la gestión de talento al final es una gestión de riesgo. Y muchas veces en las organizaciones otros riesgos son más visibles que el riesgo del manejo de talento. Entonces, efectivamente, esa conversación de ese riesgo de manejar el riesgo que tenemos dentro del talento humano es súper relevante. Y Katia, lo que mencionaste sobre el entrenamiento me parece excelente porque con la rotación que muchas veces tenemos dentro de las organizaciones, en cualquier momento llega un líder nuevo a una de estas, de estas discusiones, de estas conversaciones, y podemos dar por sentado que conoce la dinámica o la importancia o la expectativa que se tiene del proceso. Bueno, ¿qué encontramos nosotros del lado de la tecnología? Que definitivamente es un apoyo que está brindando nuevas formas de hacer las cosas, todo lo que tiene que ver por calibración asistida por datos. Esto es algo que ya traíamos, pero cada vez se puede hacer de una manera más fluida. Pablo ya nos contó de algunas de las conversaciones que se empiezan a dar en los sistemas, entonces es importante también entender
para qué estamos haciendo algo, de tal forma de poder tener sistemas que nos ayuden en ese para qué y entender qué es lo que nosotros estamos buscando recabar ahí y cómo impacta. Y todo lo que tiene que ver con los sistemas de análisis de network dentro de las organizaciones, los ONA, que nos ayudan a entender la colaboración y la influencia que hay dentro de los miembros de una organización. Puede proveernos de información relevante, por ejemplo, quién es tu go-to person, dónde están los mayores intercambios dentro de una organización, y a veces pueden incluso entender hasta qué tipo de información se intercambia entre dos personas que vendrían a ser dos puntos de la red. Se pueden hacer detección de sesgos en formularios, haciendo, por ejemplo, análisis del lenguaje cuando esos formularios incluyen preguntas abiertas para feedback. Y obviamente un análisis de consistencia histórica, que también se puede hacer a través de algoritmos de machine learning de forma cada vez más rápida. Algunos de estos procesos las organizaciones los llevan, pero la tecnología nos permite hacerlo más rápido o en mayor escala. Bueno, ¿cómo vamos? Cami, no sé si como lo estamos llevando un poquito más, que el que quiere intervenga, si la reflexión en vez de irnos a sala, a lo mejor la mantenemos aquí o pasamos a la atención 2. Yo creo que pasemos a la ¿Qué atención opinan? 2 porque en aras del tiempo asegurar de cubrir el material y después abrimos preguntas. Bienvenidos quienes están acá oyéndonos en vivo también a levantar la mano y a conversar, opinar, etcétera, etcétera. Pablo creo que tiene la mano levantada. Sí, del último punto que salía en la slide anterior, no sé la experiencia de ustedes, pero muchos clientes lo que hacen es que efectivamente hablaron de desempeño, ya 2025, acaban de hablar de desempeño en diciembre de 2025, van a hacer talento ahora, evalúan potencial, toman la evaluación de 2025, ¿no es cierto? Y hacen el 9box, ¿ok? Eh, pero no se han dado cuenta, por ejemplo, que el nivel de consistencia temporal de desempeño es moderado e incluso bajo, ¿ya? Entonces están tomando un dato que en el tiempo tiene mucha variabilidad para una decisión que es más bien de mediano o largo plazo. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo ven ustedes que primero, están tomando en cuenta eso las empresas? ¿Ya? Como primera pregunta, y si lo están tomando en cuenta, ¿cómo lo están resolviendo hoy día? O sea, te refieres Sí. a la temporalidad, ¿no? Sí, Ok. sí, Si me permites, cuando, Aidiani, yo te diría que hay Ujú. como dos partes de esa misma pregunta. Lo que a nosotros nos dicen las mejores prácticas de potencial es que el potencial no es tan variable. Normalmente potencial te dice mídelo cada 2 años porque acuérdate que está mirando elementos incluso fundacionales de la persona, su capacidad de pensamiento estratégico, etcétera, que no va a cambiar mucho. Entonces la temporalidad en el potencial no es tan relevante. En el desempeño sí suele ser más relevante. Tuviste un buen año, un mal año, ta, 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 ta. Una buena práctica que hemos observado es que las compañías no toman la decisión sobre el periodo anterior, sino van mirando la historia, van mirando un poco hacia atrás qué fue lo que pasó y a partir de ahí hacen Ninebox o evaluaciones un poco más, con unas miradas más amplias. Tú sabes que una de las mejores prácticas en torno del desempeño es no hacer una medición, una foto al año, porque también está llena de sesgos y demás, sino ir tomando evaluaciones y que esa Ujú. de alguna manera sea el appraisal anual. Y eso está perfecto, pero en el momento de un comité donde de pronto te estás jugando elementos de carrera de una persona, de cómo vas a orientar el desarrollo, es importante a veces mirar hacia atrás. Tuvo un año espectacular, tuvo un año que no fue tan bueno, pero ¿cuál es el track de desempeño de la persona? Sí, ¿Diani? en mi caso yo me acuerdo que llevaba para el comité, por cada persona tenía un slide donde aparecía su foto, todo su historial, su formación, etcétera, y llevaba un dashboard con los últimos 3 años de desempeño. Tenía que ser los últimos 3 años, entonces si tú veías un desempeño medio, medio y había tenido un año extraordinario, había dudas respecto de si cambiarlo, subirlo a otra caja, ¿sí? Había que esperar otro año por lo menos para mirar si se sostenía ese alto desempeño. Eso es lo que les puedo contar. ¿Eso contesta tu pregunta, Pablo? sí, fantástico. Muchas gracias.
Bueno, entonces pensemos en la tensión 2. ¿Les decimos o no les decimos que son hypo a aquellos que finalmente fueron parte de la esquina superior derecha del Ninebox? ¿Y por qué esta conversación ocurre? Porque a veces nos puede pasar que uno está en su oficina y viene, ya sea dentro de uno en el rol de recursos humanos o uno en el rol de líder, y una de las personas que trabaja dentro del equipo viene y pregunta si es considerado alto potencial o no. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo allí? Del cuestionario que nosotros hicimos localmente, el 8% confirmó comunicar los resultados de potencial a sus colaboradores. Es decir, tener una conversación de 1 a 1 donde efectivamente le dijeran si estaba considerado o no como alto potencial. El 17 comparte la definición, o sea que está si esto lo dibujáramos como un espectro, lo menos que yo podría no compartir nada o al menos compartir la definición de alto potencial. Ahí tengo un grupo pequeñito y tengo uno aún más pequeño donde efectivamente se le dice o no se le dice a la persona. Lo que estamos viendo en general, al menos a través del cuestionario, es que en las organizaciones que participaron, que estaban todas dentro de Chile, lo común solía ser la opacidad, digamos, no comunicar elementos relacionados con la gestión de potencial. Vamos a ver que globalmente eso está cambiando un poco. El 86% de los líderes de recursos humanos reconoce que las trayectorias de carrera son poco claras para sus colaboradores. Entonces, en el fondo, ahí esta poca transparencia del proceso o de qué se hace está generando un costo relacionado con rumores, con percepción de los empleados, porque al final, si nosotros no estamos contando una historia, y nuestra organización está observando ciertas intervenciones porque cada una de las personas que participan en la organización identifica claramente cuáles son, por ejemplo, los puestos críticos donde las personas de alto potencial suelen ir a prepararse, porque hay ciertas personas que las mandan a hacer un estudio fuera o que les dan tiempo, por ejemplo, para que participen en un diplomado y otras no. Entonces, eso se percibe desde el punto de vista de la organización y si no hay un relato claro que una de esos puntos, las personas forman el relato. Y en ocasiones suele ser un relato no tan favorable para la organización y para la gestión de la organización. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros a raíz de eso? Que globalmente se está recomendando que se aumente la transparencia, o más que recomendando, las empresas están tendiendo a aumentar la transparencia del proceso de gestión de potencial, a lo que Deloitte, por ejemplo, llama transparencia estratégica, y es efectivamente tener una conversación consciente y tomar decisiones conscientes sobre qué decir, a quién decirlo, cómo decirlo, si hablo del proceso, si hablo de los resultados y cómo organizar al final esa conversación. No solo a nivel de proceso, también entrenar a las personas a cómo tenerla, que es sumamente importante. ¿Qué es lo que efectivamente está, lo que yo les decía, esta conversación global se está dando desde el secreto, que es una práctica, el secreto total, que era la práctica histórica, a lo que estamos llamando transparencia estratégica. Fíjense que en la transparencia estratégica se habla, no estamos necesariamente hablando de publicar una lista de personas. No es, si pensáramos en el tenis, no es el ranking del ATP, es comunicar que existe el programa, que efectivamente hay programas de desarrollo, cuáles son los criterios generales que se comparten en una evaluación, tener una conversación de feedback de tal forma que los resultados, por ejemplo, de ese proceso de calibración puedan desembocar en una conversación que diga, mira, las áreas de desarrollo que estamos viendo son estas, estos son los planes que vamos a hacer, este proyecto lo vamos a tomar porque te podría ayudar a desarrollar estas habilidades que pensamos que van a construir dentro de tu carrera, y siempre manteniendo los resultados individuales confidenciales. En general, aquí más que mejores prácticas, un poco lo que se ve en argumentos a favor y en contra de aumentar ese nivel de transparencia o de comunicar, vemos que
la comunicación tiene a favor que aumenta el compromiso y la retención de los colaboradores, que los altos potenciales la intuye. Entonces, lo que yo les hablaba previamente, genera una suerte de frustración para el colaborador que a lo mejor no percibe el mismo trato y que considera que puede haber un cierto favoritismo hacia otro, pero que además lo que está dejando ver es que no hay expectativas claras. Y allí me voy a saltar un poquito al último punto que dice activa el talentío, porque en el fondo, cuando la conversación de talento se da y cuando, por ejemplo, esos resultados se comparten con el individuo, entendiendo la sensibilidad y la confiabilidad de la data, también permite tener una conversación de los compromisos, pero no solo el compromiso de la organización, también del compromiso de ese alto potencial, porque sabemos que las personas que tienen alto potencial van a ir a asumir roles que también van a requerir un mayor grado de compromiso en alguna variable, que puede ser, por ejemplo, tiempo o cantidad de viajes en un mes, y que una persona tiene que entender ese balance entre lo que lo que va a ganar, que suele estar bastante claro, o al menos la expectativa suele ser bastante alta, pero también lo que tiene que entregar. Y por último, el que me salté, el tercero, en la medida en la que yo en general tengo más transparencia con mis colaboradores, también construyo una cultura donde la confianza es un ladrillo más fuerte, empieza a ser una construcción mucho más robusta. Esto no aplica no solo para potencial, aplica también para otras procesos que manejamos dentro de la organización, y empieza a ser un diferenciador porque además uno puede tener conversaciones distintas y puede ir construyendo de a poco esa relación adulto-adulto que dentro de la organización es tan importante. Y en la otra cara de la moneda tenemos entonces los argumentos en contra de comunicarlos, que van un poco asociados a, por ejemplo, a generar ciertos precedentes o a que la persona lo entienda como un derecho a promoción, cuando en realidad no se trata de esto. Eso puede ocurrir en el proceso, pero la idea de la gestión de potencial es siempre orientada al desarrollo y al crecimiento. La promoción es un poco la consecuencia de todo el trabajo que se hace detrás. Pero si esta conversación no se tiene, esa expectativa se puede construir y no es tan correcta, no es tan apropiada. Una que es muy importante, que tiene que ver con la desmotivación de los altos potenciales. Recordemos que en general las prácticas globales hablan de que los altos potenciales suelen estar entre el 5 y el 15, quizás hasta el 20, dependiendo del tipo de organización, por ciento dentro de la organización. Y nosotros tenemos, si lo pensamos, por ejemplo, en términos del Ninebox, la casilla central es una casilla que suele tener alrededor del 30% de la organización. Esos jugadores clave son muy importantes, o por ejemplo, personas que tienen altísimo desempeño y que quizás no muestran un potencial tan alto, pero que juegan un papel súper relevante dentro de la organización y que se ven desmotivados cuando cuando no son identificados como altos potenciales. Cuéntame, Katia. No, justo lo que estabas comentando, Diani, o sea, me tocó ver en mi mundo multinacional personas que eran buenos, de alguna manera muy buenos en lo que hacían, pero que tenían ellos expectativas de poder llegar mucho más alto, a cargos de dirección, a cargos de gerencia general, etcétera. Y no era transparente la clasificación que teníamos de altos potenciales, ¿sí? Y cuando ya esa persona ya efectivamente fue muy clara y transparentó que o se le transparentaba si tenía la posibilidad de ascender en algún minuto porque veía que se producían las vacantes y no era una opción o no era un candidato para esa vacante, se le dijo, te fijas, se le transparentó y él dijo en ese minuto, y tiene mucho que ver con la experiencia del empleado, dijo, si me hubiesen dicho esto 6 años antes, yo podría haber tomado una decisión diferente. Y a lo mejor en otra organización yo estaría en el rol que yo quiero. O sea, también en el fondo, a veces por tratar de mantener a ese buen colaborador que efectivamente hace mucha contribución, pero al que no le vemos potencial para ocupar cargos de dirección altos,
es justo que le digamos, en el fondo, para que pueda tomar esa decisión que probablemente no nos conviene como recurso humano, porque vamos a tener que salir a buscar a alguien, pero que es justo para la persona, en el fondo, que pueda buscar efectivamente esa carrera que quiere hacer en otra organización, porque puede ser que para nosotros no sea alto potencial, pero yo he visto que esas personas en otras organizaciones sí pueden Claro. ascender y sí tienen potencial, porque en el fondo no es un label, no es una etiqueta que lo acompaña a todas las organizaciones, ¿sí? Tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con los valores, los comportamientos de la organización. Sí, es muy Eso. contextual. Efectivamente, es muy contextual y el tipo de conversación que como es incómoda, no se suele tener con tanta frecuencia. Entonces, Y fíjate atender vos, esta... Ajá. Diana, cómo conecta la anécdota de Katia con el punto anterior. Muchas veces no comunicamos porque los criterios no son claros. Entonces, la importancia de tener estos comités con criterios, con data, con evidencia que permita una comunicación. Y yo creo que acá hay algo muy lindo en esta anécdota que tú dices, Katia, y es también cómo vemos al empleado como otro adulto, ¿no? Cómo cuidamos en ese partnership adulto-adulto al empleado que pueda tomar una decisión y decir, hombre, si en esta compañía no me están viendo como un alto potencial, yo quiero crecer, quizás es justo buscar otro rumbo. Entonces, yo me inclino también, como dicen las mejores prácticas, a comunicar más porque también fuerza a que los otros sistemas sean mucho más robustos. Nos quedan 15 minutos, Diana, y yo sé que tenemos aquí un par de temas más, así que Vamos, bueno, ¿qué vemos ahí en la tecnología? Carreras, plataformas para carreras personalizadas. Esto se está usando cada vez más que la personalización, perdón, de las plataformas para el desarrollo. Tenemos el uso de chatbots, donde algunas de las preguntas más básicas o más frecuentes relacionadas con potencial se podrían manejar a través de herramientas como esta, si es que eso ayuda a manejar el hecho de quizás una disponibilidad más baja de parte, por ejemplo, del rol del ChatGPT. Y el análisis predictivo de la renuncia, entendiendo siempre que ahora tener más data no solo nos va a permitir hacer una analítica descriptiva, sino también proyectar y anticiparnos a esa fuga de talentos que aquí está señalada como la fuga de los altos potenciales, pero efectivamente también, como contaba, trayendo la anécdota de Katia, podría también permitir leer o anticipar el riesgo de fuga de una persona de altísimo desempeño que quizás en esa organización no se está viendo como de alto potencial y en otras a lo mejor sí. Y eso nos lleva entonces a la atención 3. Pensemos que primero hablamos de cómo identificar el talento y de qué tan robusta era la lista final que obteníamos una vez terminado el proceso de calibración. Luego decimos, bueno, teniendo esa lista, ¿qué hago? ¿Lo comunico? ¿No lo comunico? ¿Qué comunico? Y eso nos lleva finalmente a, ya tengo un alto potencial identificado, ¿qué pasa con su desarrollo? Y allí la situación que me gustaría que se imaginaran es que ustedes efectivamente corrieron el proceso, terminaron su proceso hace 6 meses, definieron unos planes de acción y alguien se te acerca y te dice que va a dejar la organización. Cuando le preguntas por qué ese alto potencial que quiere dejar la organización, te dice que no sintió que está creciendo. ¿Qué haríamos? ¿Qué pasó allí? ¿Y qué es lo que nosotros miramos en el benchmark global y en el cuestionario que hicimos localmente? Que hay una inversión alta en el proceso, y por inversión no me refiero solo a dinero, también una inversión de esfuerzo y de tiempo, y el 87% tiene herramientas de medición. Sin embargo, el 38% solo tiene planes de desarrollo individuales personalizados para sus altos potenciales. Entonces, pareciera que estamos invirtiendo mucho más, un esfuerzo desproporcionado en las primeras etapas del proceso si lo comparamos con el que invertimos en la última etapa del proceso, que es la relacionada con el desarrollo. Claramente, y esto es algo que aunque la investigación lo mide, por intuición también lo sabemos, es más probable la renuncia en aquellas personas que quieren crecer como los altos potenciales y tienen menos oportunidades de crecimiento. Y aquí es donde empieza a ser importante conversaciones como la del tema, la de la atención 2.
qué tipo de señales concretas quiero yo darles, qué tipo de conversaciones quiero tener para que no haya una interpretación equivocada de parte del colaborador. Y lo que vemos también es que ya cuando nos miramos, nos pasamos al lado de sucesión y de pipeline, que es uno de los problemas que nosotros queremos resolver haciendo todos estos pasos que hicimos antes y llevando a cabo el proceso de gestión de talento, es justamente poder llenar esos roles críticos, no tener riesgo con roles críticos. Y en este momento lo que nos muestra la estadística es que solo el 49% de los roles críticos son los que se pueden cubrir internamente. Entonces, algo pasa con el desarrollo que que el pipeline no está siendo lo suficientemente fuerte como para que nosotros podamos llenar una proporción más alta de roles críticos. Localmente, estos números ya se los mencioné, pero un poco para que sepan, nosotros encontramos que el 50% de las organizaciones en Chile tiene planes de fidelización. La mayoría de ellos se sustenta en mentoría y en coaching, y que el 37% tiene un comité de talento formal. ¿Y por qué a lo mejor el comité de talento formal es importante? No solo por lo que hablamos, sino también porque ellos intervienen en el proceso de desarrollo. ¿Qué encontramos nosotros en las mejores prácticas? Que las asignaciones que desafían, que sacan a la persona de la zona de confort, son una manera clave para poder llevar ese nivel de desarrollo a una profundidad mayor, porque el aprendizaje de adultos sabemos que ocurre de una manera más efectiva a través de la experiencia, y por ejemplo, eso es algo que también puede empezar a trabajarse desde el proceso de calibración, como hablábamos. Otra intervención clave es el uso de patrocinantes, no solo de mentores, y aquí este rol no es tan común, pero empieza a ser relevante porque el patrocinador de una persona podría tener un rol específico dentro de las mesas de calibración y podría hablar y tener voz dentro de esa mesa y conectar, representar el potencial de las personas a las que patrocine o a las que sponsoree, de tal forma que las decisiones que se tomen alrededor de los altos potenciales sean mucho más visibles, mucho más concretas, y efectivamente me lleven a mover ese talento y a mover esa sucesión de una manera más clara y más robusta. Y la otra intervención que podríamos mencionar como clave es la comunicación del estatus de alto potencial, porque permite efectivamente que la persona también tenga ese compromiso y no solo nosotros proveamos de oportunidades, sino que también las busque activamente. Y se alineen un poco expectativas y compromisos tanto de la organización como del lado del alto potencial. Y si lo vemos como sistemas, es tener planes de desarrollo personales individualizados con hitos específicos y dueños claros que aseguren la ejecución de ese plan. Es fundamental para poder mover hacia adelante ese plan de desarrollo y subir ese nivel de desarrollo en las áreas donde nosotros consideramos que para la organización es relevante y que efectivamente es compartido también por la persona. Conectar, y como lo mencionábamos cuando Pablo hizo la pregunta, conectar lo que salió en esa conversación de calibración con acciones específicas para poder mover ese desarrollo, y no solo con el rating o con la tabla y con saber en qué casilla del Ninebox tenemos a quién. Y el otro elemento importante que podemos hacer desde el punto de vista de sistemas y procesos de trabajo es auditar la deserción de HighPost. Muchas empresas, muchas organizaciones tienen ya entrevistas de salida, y en el caso de las salidas de los altos potenciales, pues poder auditar ese proceso y entender qué es lo que está pasando y cuáles son las variables que están interviniendo, nos permite hacer planes a futuro y entender qué está fallando dentro de nuestro sistema de desarrollo, a lo mejor, y no específicamente el de talento que hablamos previamente. Pablo. Sí, solo una cosa, en las encuestas de salida hay que tener un poquito cuidado porque se produce un sesgo que es el sesgo del sobreviviente, ¿ya? Entonces lo que les conviene es tener la data de los que se fueron y los que se quedaron, ¿ya?
y cruzar las dos cosas al mismo tiempo, y no solo los que se fueron. Ya, Buen punto. gracias. Sí. Gracias. Bueno, y efectivamente aquí la tecnología también viene a ser un pilar importante para mover adelante todo esto. Tiene que ver con los planes de desarrollo personalizados, en el fondo adaptados y adaptativos al proceso de desarrollo del individuo, de tal manera que estén constantemente moviendo la zona de desarrollo, ampliando esa zona de desarrollo cada vez más, aprendizaje adaptativo, herramientas que ajustan los contenidos y modelos predictivos de sucesión, donde nosotros podamos efectivamente anticipar y alertar a los líderes inmediatos cuando un hito de desarrollo está en riesgo de no ejecutarse, cuando hay algo que efectivamente no está ocurriendo de la manera como lo planeamos, no solo para que el desarrollo ocurra, sino porque nosotros a lo mejor tenemos que gestionar internamente, por ejemplo, el llenar una vacante a lo mejor de otra forma, tener que ir a buscar afuera. Entonces, aquí siempre tenemos que estar viendo ambas cosas y los modelos predictivos están siendo muy relevantes en esa área. Y en ese sentido, Diani, antes de salir un poco de ese tercer punto, yo creo que acá algo tremendamente importante es, porque todos estamos con esta moda del IA y el IA va a 1000 y toda esa cuestión, y sí, en efecto está y está para ayudarnos, pero si tú te fijas, poder realmente apalancarse en la tecnología tiene que ver con algo importantísimo y es la data. ¿Tenemos la data o no tenemos la data para poder hacer IDP generados por IA o hacer aprendizaje adaptativo? Entonces, algo súper importante acá es que y acá tenemos a Pablo que es experto en eso, así que aprovechemos a preguntarle. Pero si sea en Excel, la misión hoy, si pudiéramos dar un paso 1 para avanzar en nuestra gestión de talento, es ser absolutamente conscientes de la importancia de la data y de ir generando y codificando esa data tal que después nos pueda alimentar los sistemas. Porque estamos muy preocupados de la IA. La IA, bueno, la IA se sustenta en data. Mala data genera malos IDPs, malas decisiones de aprendizaje. Entonces, mensaje acá clave que si queremos pasar es, si hay una acción, es comiencen a trabajar en su data de personas. Yo trabajo a veces con compañías muy grandes y nos dicen, es que tenemos las evaluaciones de potencial en un PDF, tenemos los planes o la evaluación de desempeño en nuestra base de datos con tal proveedor, pero los 360 lo trabajamos con otro proveedor en otro sistema de información. Entonces, cualquier recomendación en torno a eso, bienvenido. Acá, Pablo, si tienes, perdón, se me fue la voz, si tienes alguna recomendación. Sí, o sea, efectivamente, para usar cualquier... A ver, si vamos a estar usando, por ejemplo, una herramienta, un LLM, ya, o sea, IA generativa, ¿ok? Para el producto que está ahí, ¿ya? ¿Ok? En que yo puedo desarrollar un plan de desarrollo personalizado. Lo que necesito es tener súper bien estructurada realmente, por ejemplo, mis competencias, que estén súper claras como son, tener un par de ejemplos de buenos planes, ¿ok? ¿Ya? Y yo puedo trabajar por ahí. Yo necesito ese tipo de datos para poder trabajar por ese rumbo. Muy distinto si lo que quiero hacer es un modelo predictivo, ¿ok? ¿Dónde es más fácil hacer modelos predictivos? En selección. Ahí es más fácil, ¿ya? ¿Vale? Por el volumen que tengo, ¿ok? Es más difícil hacerlo en sucesión, ¿ya? Es una cosa. Y hay que como superar súper bien si estoy trabajando para predecir si esta persona en particular va a tener un buen desempeño futuro o este candidato en selección va a tener un buen desempeño. Esa es una cosa que es muy distinto a entender cuáles son las variables más importantes en las cuales yo como empresa debo trabajar, ¿ya? Son dos análisis muy distintos, requieren volumen de datos distintos, ¿ya? Es más, por el volumen de datos, ¿ya? No por la metodología. Es más fácil de hacer cuando yo quiero encontrar cuáles son las variables importantes a trabajar, ¿ya? Que tener un modelo predictivo de si esta persona en particular le va a ir bien o no le va a ir bien, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, tengo al año que tengo, supongamos, 10 ascensos en el año, ¿ya?
no tengo cómo hacer un modelo predictivo de a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal dentro de la empresa, ¿ya? Con los datos de la empresa. Lo que tendré que empezar a usar son otros datos de otras empresas y asumir que esas otras empresas tienen más o menos una lógica similar, ¿ya? Y que y más o menos estas características van a poder predecir de buena manera, ¿ya? Entonces, nada, una cosa IA generativa, otra cosa IA con Machine Learning, ¿ok? ¿Ya? Y dentro de ese Machine Learning, una cosa es ir a predecir a esta persona le va a ir bien o no, muy distinto a ir a entender cuáles son las variables que tengo que trabajar dentro de la empresa, ¿ya? Bueno, eso. Súper. Diani, Muchas gracias, volvemos. Pablo. Bueno, y aquí ya cerrando, en el fondo, y lo veníamos conversando, las tres tensiones que nosotros vimos hoy están conectadas porque si calibramos con sesgo, afectamos los criterios de identificación, que fue la tensión 1 que conversamos, y si identificamos mejor o no tan bien y evitamos decidir, también estamos afectando el proceso. Y por último, sin comunicación ni señales concretas, entonces el desarrollo tampoco ocurre como nosotros esperamos que ocurra, porque los compromisos son distintos, las expectativas también. Entonces, en cualquiera de estos espacios donde nosotros podamos intervenir, vamos a ir construyendo, vamos a disparar ese proceso de mejora continua dentro del proceso de gestión de potencial y a la larga vamos a ver que vamos a tener mejores procesos de sucesión, que es uno de los dolores más grandes que tienen las organizaciones, que además es súper relevante porque la estadística también nos está diciendo que la rotación en general y en generaciones más jóvenes es cada vez más alta. Hace poco, cuando estábamos haciendo esto, leí no recuerdo cuál era la fuente, pero decía que el tiempo promedio que una persona estaba en una organización estaba acercándose a los 4 años. Entonces, poder tener un buen proceso de calibración, poder tener un buen proceso de comunicación y un buen proceso de desarrollo definitivamente nos va a ayudar a que ese tiempo no solo sea un poco más conveniente, más largo, dependiendo de la industria, sino que sea mucho más efectivo, tanto para el colaborador como para la organización. Entonces, la invitación aquí es un poquito a mirar esos procesos y bueno, y buscar el complemento, la ayuda o el soporte que puedan necesitar para poder mover los procesos un paso más adelante en su proceso de madurez, en su viaje de madurez. Muchísimas gracias, Diani, Pablo, también por acompañarnos desde tu mirada, para los que están escuchando acá en vivo o que vayan a escuchar después. Yo creo que esta pregunta es muy contingente, ¿no? Y es con todo esto que está allá afuera, que son buenas prácticas que ya otros están implementando, ¿cuál es esa primera conversación que tenemos que abrir en la organización hoy? Y es que seguir ejecutando procesos de talento por ejecutarlos, con los números que encontramos en términos de, llamémoslo, de efectividad organizacional, realmente se vuelve más bien, es una inversión poco justificable. Entonces, la invitación es, demos un paso hacia adelante, tenemos la tecnología, sí, pero lo más importante es cuál es esa primera conversación. Así que muchísimas gracias, Diani. Esta conversación entonces queda grabada o esta charla para quienes nos quieran acompañar, sea en la comunidad o en otros espacios, a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a todos por estar acá.